yo insistía mucho en el duelo es para ti. El duelo es aquello que te dé paz a ti en este momento. El trabajo que tienen que hacer los demás respecto a tu pérdida es el trabajo de los demás. Sí. Entonces es un permiso de ser egoístas y ojalá todo el mundo lo use. Porque hay personas que aún en duelo, aún con este permiso, sucumben a los compromisos. Y es que nos quieren venir a visitar y tan bella gente que son y que tan cerca que estuvieron. No me provoca recibir a nadie, pero son ellos y entonces vamos a levantarnos y vamos a recibirlos. Dense el permiso de ser egoístas. Sí. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, este episodio se lo debía a ustedes y de alguna forma me lo debía a mí, al estudio de los Hispanos Unidos. Y de alguna forma u otra es como un homenaje a mi querido Víctor Barrios y quiero empezar diciéndolo de esa manera. Para mí es un orgullo que hoy quien esté detrás de estas cámaras acá en los Hispanos Unidos sea Mati, nuestro hijo. Y les digo que se los debía a ustedes, a nosotros, a todos, porque pues cuando Víctor estaba con nosotros hace 3 meses grabamos los episodios que ustedes han podido disfrutar. Y pues me costó muchísimo volver a entrar acá al estudio porque él no solamente era parte de grabar, sino de toda la producción, el contenido. Y pues ustedes también me hablaron de que tocara el tema del duelo, pero no con cualquier persona. Con otra gran amiga que tengo a mi lado, estoy erizada porque su ex esposo, que está también en el cielo, Cheo, era prácticamente compadre de Víctor. Estuvieron en nuestro matrimonio. Así que como tú me dijiste, la vida nos unió en este aprendizaje. Conmigo está hoy una gran amiga, psicóloga clínica, también trabaja en terapia de familia y ustedes la conocen en las redes como Modo Mamá, Vida Gaviria. ¡Santo! ¡Qué especial! ¡Ay, qué especial! Me acabo de ir a Valencia con el matrimonio, con Cheo, con Goyo. Es que los reinas para nosotros siempre... Familia. Familia, amiga. Familia. Y tú sabes que esto me recuerda a algo que aprendí a raíz de esta experiencia y se lo digo a todo el que pasa por esta experiencia, que la muerte paradójicamente es un encuentro. Tú y yo nos estamos encontrando hoy aquí para hablar de este tema. En un servicio fúnebre te reúnes con personas que a lo mejor quieres, pero tenías mucho tiempo que no veías. La muerte te acerca a afectos, a recuerdos, a experiencias. Entonces, bueno, es paradójico porque se va una persona, pero te acerca a muchas otras. A muchas. Y justamente lo hablo con la familia de Víctor, con sus primos que están en diferentes partes. Víctor nos ha acercado. Y es verdad, porque te escriben cómo estás, Anto, cómo va Matías. Además de que, bueno, me gustaría para las personas que no saben, en el caso de Cheo y tú tenían una relación muy larga, de mucho tiempo. Y bueno, Cheo fallece además de una manera súper repentina, vida. Un accidente trágico. Nosotros ya habíamos, recorrido todo el proceso de la separación. Eso no era público. Yo estaba dando chance que mis hijos también lo tuvieran más digerido. Y de repente sucede esta tragedia en Santo Domingo, donde él fallece. Y fíjate tú que yo creo que si a él le hubieran preguntado cómo él quería irse de esta vida, hubiera dicho exactamente cómo se fue. Se fue en su ley. Bailando. Se fue bailando con Rubí Pérez, que para él era un ídolo que tenía años esperando ver en persona. Wow. Y bueno, y de cara a los que quedamos, sobre todo a nuestros hijos, tuvieron mucho papá, que es lo que le pasa a Mati hoy, ¿no? Que hubo mucho papá. Fue un papá presente, fue un papá que tejió recuerdos de los cuales hoy ellos pueden también aferrarse en esos momentos de preguntas sin respuesta, porque estemos claros que el duelo te lleva a preguntas que nunca van a conseguir respuesta. Y es ahí donde se hace importante tener un asidero que vaya más allá de las respuestas. Yo escuchaba, porque bueno, obviamente cuando nos pasa esta experiencia, yo como mamá, que ahora tengo que acompañar a mis hijos a transitar la pérdida de papá, empiezo a buscar información más allá de la teoría que ya yo misma tenía, porque en la familia no nos había pasado esto ni con una mascota. O sea, nunca nos habíamos tenido que despedir de alguien en esas muertes naturales. No nos había pasado todavía y nos pasa esta un poco contra natura.
Y allí encuentro yo un podcast de una profesora que da la materia Death and Loss, muerte y pérdida, en la Universidad de Arizona. Y ella habla en este podcast de cómo la fe, de cómo el asidero espiritual no tangible termina no dándote respuestas, pero dándote un camino. Yo no he sido nunca practicante de una religión en particular, pero siempre he sido muy buscadora de todo aquello que me pueda dar paz, ¿no? Todo aquello que acompañe el entendimiento de lo que está más allá del entendimiento humano. Sí. Y ahí entendimos los 4, mis 3 hijos y yo, que definitivamente depositar esto que ya no tenía respuesta en una creencia de que tenemos ahora que aprender una nueva manera de relacionarnos con la persona que no está. Sí. Porque en el duelo te enfrentas con la pérdida física. En nuestro mundo, en nuestra experiencia humana, estamos acostumbrados a relacionarnos viendo a la gente. Exacto. Yo te veo, sé cuánto Tangible, mides te tú, toco. sé cómo hablas, tu tono de voz, tu manera de caminar. Y nos acostumbramos a relacionarnos desde allí. Una vez que ese cuerpo físico ya no está, empieza entonces un camino de aprender a relacionarnos con ese ser, esa identidad desde otro lugar. Y entonces es cuando vemos a tantas personas que dicen, no, a mí me llegan mensajes a través de los sueños, no es que a mí me parecen plumas, no es que a mí me llegan mariposas, pajaritos, porque estamos aprendiendo a relacionarnos desde un lugar no físico. Y es ahí donde se puede abrir una ventana de mucho dolor y mucha desesperación, porque cuando nos aferramos a la versión que ya no está, entramos en una pelea que nunca vamos a ganar, porque no hay manera de recuperar esa versión. Sabes que dices eso y me acuerdo mucho de la señora Yumi, de la mamá de Víctor, Blanca, la abuela de Mati, que bueno, imagínate, la pérdida de un hijo, yo creo que eso, entre todas las pérdidas, va más allá de cualquier cosa. Y hoy justo me mandó un mensaje y me decía, y ella es súper espiritual y creyente sí, y todo, activa. pero me decía, es que no soporto no verlo. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿No? O sea, y fíjate lo que tú Sí. acabas de decir, o sea, dentro del mismo proceso es como de alguna manera soltar este tema de lo físico y empezar a comunicarnos con este tema más intangible, ¿no? Sí, sí. Vida, vamos a hablar de diferentes duelos, pero quiero, antes de que se me olvide, en tu caso la pérdida de ustedes fue completamente inesperada. Claro, un En accidente. el caso nuestro, Víctor tenía 7 años con una enfermedad, los últimos 6 meses de él, últimos 3 meses fueron fuertes, pero nos preguntas a Mati y a mí, incluyo a Mati en esto porque lo hemos hablado, como que tú no pensabas que esto podía pasar, ¿no? A pesar de que lo veías en la clínica, tú decías, no, de alguna manera. ¿Se hace más fácil o más difícil llevar un duelo inesperado a uno avisado, por decirlo así? Va a depender de muchísimos factores, no hay como una receta única, porque por ejemplo cuando tienes una enfermedad muy larga, pero tienes niños muy pequeños, aun cuando el adulto sienta que tiene el tiempo de despedirse, para el niño es una espera que desespera, porque hay una rutina que cambia, hay ahora una familia que se vuelve una familia enferma o una familia con paciente, esto parece que está anunciado que va a pasar en algún momento, pero ¿cuándo? Los niños mientras más pequeños son, menos manejan la gestión del tiempo. Claro. Por eso los niños chiquitos te dicen, mañana yo fui a Disney, porque no manejan Claro. el concepto del tiempo. Para Claro. un niño pequeño, ahorita es en los próximos 30 segundos y para un niño más grande, ahorita puede ser media hora, 45 minutos. Sí. Entonces, va a depender de muchísimos factores. Depende también si la muerte es inesperada, en un accidente, en qué estado estaban las relaciones de la persona que se va. Porque tú puedes tener a alguien en un proceso de despedida muy largo en donde da tiempo de perdonar, reconciliar, reencontrarnos, como a lo mejor te pasa en una muerte trágica, como fue el caso del papá de mis hijos, que él se fue sin pendientes. Ahí no hubo temas de pugnas, conflictos con nadie, todo estaba dicho. Entonces, Sí. aun cuando no hubo tiempo para prepararse, cerrar, despedirse, cuando recibes la noticia, de alguna manera sientes, se fue sin dejar ningún libro abierto ni ningún pendiente. Correcto. Entonces va a depender de muchas situaciones. Y el duelo, como yo le decía a mis hijos en su momento, creo que es el mayor permiso que vamos a tener de ser egoístas.
Me encanta eso. Mira, mis hijos son 3 y hoy en día tienen 23, 20 y 18. Recuerdo que una de mis hijas en algún momento, porque estuvo muy cerca de Semana Santa el evento, y entonces tuvo la oportunidad como de desconectarse y hacer un plan con amigas, y entonces le dolió mucho que alguien dijo, mírala a ella, lo que le acaba de pasar y ya está aquí. Y entonces yo insistía mucho en, el duelo es para ti. El duelo es aquello que te dé paz a ti en este momento. El trabajo que tienen que hacer los demás respecto a tu pérdida es el trabajo de los demás. Sí. Entonces es un permiso de ser egoístas y ojalá todo el mundo lo use, porque hay personas que aún en duelo, aún con este permiso, sucumben a los compromisos, y es que nos quieren venir a visitar y tan bella gente que son y que tan cerca que estuvieron. No me provoca recibir a nadie, pero son ellos y entonces vamos a levantarnos y vamos a recibirlos. Dense el permiso de ser egoístas. Sí, eso que dices es muy válido. Yo creo que yo me di bastante el permiso, sin embargo, todavía a veces peco de ciertas cosas y digo, oye, no, porque es lo que tú dices, también uno necesita reparar, ¿no? Sí. Nadie como el que de verdad lo está viviendo. Nadie. También otra cosa que siento es que el duelo ayuda a depurar un poco tu círculo. Sí, o por lo menos a mí me ayudó, o sea, porque hay gente que está ahí de verdad apoyando, hay otra que está como chismoseando, hay otra que está como conectada con lo negativo, que esa red que está alrededor, vida. Imagínate el ejercicio de depuración y filtro que tuvimos que hacer nosotros con una pérdida en medio de una tragedia colectiva donde murieron 236 personas. La cantidad de gente que nos contactaba para que diéramos entrevistas en el lugar del accidente. Entonces ahí hay que ser emocionalmente muy responsables con uno mismo. No importa cómo haya sido tu pérdida. Si tu abuelito se quedó dormido, o tu mamá o tu papá, y fue la muerte ideal con la que todo el mundo sueña, igual date el permiso de establecer tú las condiciones de cómo los demás se van a relacionar con tu pérdida. Es tu pérdida. Correcto. Entonces, en ese momento hay que ser muy consistentes y responsables con cuidarnos nosotros. Si ustedes están atravesando una pérdida, dense el permiso de proteger aquello que ustedes sienten que es necesario en este momento. Sí. Quien no lo entienda, tendrá el trabajo entonces personal, si lo quiere tomar, de entender o no. Exacto. Y si nunca lo entendió, tú decías que hay distintos tipos de duelos. Por ejemplo, yo hablaba en estos días en la consulta con alguien que va a emigrar y entonces ya no emigra al país que inicialmente iba, sino que ahora va para otro país, y en ese primer país había una familia que había montado todo un plan para recibirlos. Cuando le dan la noticia que están cambiando de país, esta familia dice, ¿qué hago? O sea, esto es un freno de mano. Nosotros ya habíamos hecho los planes de los próximos años contando con ustedes aquí. Y yo le decía a ella, ellos están viviendo un duelo. ¿Y qué se perdió? No se ha muerto nadie, pero se perdió la ilusión de vivir los próximos años cerca, de que seamos vecinos, de que tengamos a los niños en el mismo colegio. La película que hoy se está transformando es una pérdida. Claro. Por lo tanto, conlleva un duelo. El duelo más permitido socialmente es el dolor que sigue después de una muerte. Permitido socialmente, sí, como que, exacto. Pero los demás como que no están permitidos. De hecho, hay personas que te pueden decir, ¿y a ti qué te pasa? ¿Se te murió alguien? ¿A ti no se te ha muerto nadie? Vamos, camina, levántate. Es verdad. Bueno, terminé con el novio con el que tenía años y nos íbamos a casar. Bueno, se fue mi mejor amiga que se fue a vivir a otro país. Bueno, me mudé de la ciudad donde siempre había vivido. Bueno, se terminó este proyecto en el que había invertido años. Todas las pérdidas implican duelos. Sí. Y la vida y la maternidad está compuesta de miles de duelos. Cuando los niños dejan la casa por primera vez y entran al colegio, es un duelo. Es un duelo. Y ahora, ¿quién lo va a atender como lo atendía yo? Y le van a entender cuando pida agua, solamente lo entiendo yo. Después pasan a otro colegio. Después empiezan a pedirte que se quieren ir por la tarde a estudiar a casa de amiguitos y uno dolido porque ya no quieren estar conmigo. Después entonces salen de la casa porque se van para un bachillerato. Después salen todavía más lejos porque se van a una universidad. Entonces, entender que la pérdida está incluida en la experiencia de vivir, yo creo que nos la hace mucho más amable. Correcto. Y como dices tú, hay un tabú porque sencillamente se pone el duelo igual a pérdida por muerte. Vida, ahora me acuerdo cuando yo te llamé a ti, llamé a María Alejandra Requena, llamé a Jessy Vivas, a estas 3 personas, porque habían pasado por pérdidas recientes y inmediatas. El papá de tus hijos, una hija. Y Jessy Vivas me dijo, los primeros 3 meses son los peores. Tú me contaste, me acuerdo que
que me dijiste, hay diferentes fases del duelo. Entonces me gustaría ahora entrar en esas fases del duelo. Y yo te digo, yo creo que, como ella dijo de los 3 meses, yo siento que mis primeros 3 meses han sido como una licuadora y ahorita como poco a poco estoy logrando ir bajándole la velocidad, ¿no? Sí. ¿Cómo De sería nuevo, esa etapa? Depende de cada quien. A ver, una terapeuta que se hizo muy famosa, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que describió las fases del duelo, creo que en el año 75, y eso fue un gran alivio para acompañar a las personas que vivían procesos de duelo, pero se convirtió también un poco en una receta. Okay. Entonces la gente empezó a sentir, yo voy a transitar etapa 1, etapa 2, etapa 3, y después de la 3 viene la 4, viene la 5, y se convirtió un poco como en una plantilla de lo que cada uno tenía que vivir, ¿no? La tristeza, la negación, la rabia, la aceptación, etc. Hoy en día entendemos que recorremos todas las emociones, pero no necesariamente en ese orden. Y que tampoco hay tiempos como para tú decir, ya está muy, muy pasado el tiempo, ya como para que tú sigas todavía con dolor. Entonces, exacto, de nuevo, el duelo es un proceso absolutamente individual que se alivia y se ayuda por distintos elementos que ahora vamos a comentar, pero tú pensar que estás mal porque todavía tienes rabia y han pasado 7 meses, 9 meses, 10 meses, no es necesariamente así. En tu caso, Jessie te decía que para ella los primeros 3 meses fueron durísimos, pero por ejemplo, personas que tienen que repatriar un cuerpo, que tienen que hacer diligencias logísticas, que tienen que hacer declaraciones, que tienen que cremar, esperar cenizas, llevar esas cenizas a otro país, a lo mejor son más de 3 meses. Sí, cada vez que tocas con algún punto, te vuelves para atrás. Vuelves para atrás, pero no es un atrás de cero. No Creo es un atrás que de cero. a veces el primer escalón, sí, donde dices, ok, ya esto lo vivimos. Exacto. La data, la estadística general, lo que reafirma es que el primer año, en el transcurso de esos primeros 12 meses, donde van a pasar por primera vez el cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, la Navidad, la Comunión, el Hanukkah, lo que sea, suele ser muy removedor. Pero de nuevo, no es una plantilla que le aplica a todo el mundo. Sí. Y si a ti no te está aplicando, no sientas que estás patologizando el duelo. Correcto. Yo recuerdo hablando con mis hijos cerca del primer aniversario, que además había mucha noticia y entonces era imposible pasar agachado y no enterarte porque era todo un país uniéndose al duelo, fue hace muy poco. Claro. Y Santiago, mi hijo, me decía, a mí me pegó más el mes 11. En el mes 11 yo sentí, ya se va a cumplir un año. O sea, ha pasado un año de cosas sin mi papá aquí y él me dice, a mí me pegó muchísimo más. Entonces, fíjate que no hay una receta, no hay tiempos. Sería también... No, y además, perdón, vida, no hay un día que yo no me acuerde de Víctor. Sí, no hay sí. De 5 días a la semana, probable 4 se me sale una lagrimita, o sea, otra persona me dijo que es psicóloga también, que es como, el duelo es como en olas. Sí, pueden sentirse olas. En olas, ¿no? Pueden sentirse olas. Yo siento también que el primer año tú recorres una cantidad de rituales que son importantísimos. Las misas del mes, para quienes van a misa, o los rituales del mes, o la misa del primer año, que te hacen sentir muy acompañado. A medida que va pasando el tiempo, la compañía empieza a desvanecerse porque la gente dice, bueno, hay que dejarla también que eche para adelante, nosotros también tenemos nuestras cosas, y el duelo empieza a vivirse como a destiempos. Es decir, si este miércoles nosotros tenemos una misa porque se cumplen tantos meses, ya yo sé, y esto no es una programación consciente, pero ya yo sé que yo el miércoles voy a llorar, voy a tener el espacio, voy a tener el permiso, voy a tener el abrazo. Cuando pasa el tiempo, que ya no viene una misa, que ya la próxima misa es la del año, la de los 6 meses, ya tú no tienes esa programación inconsciente y entonces es cuando manejando en la autopista ves al cielo y lloras. Y llora. Entonces, ese desacompañamiento que acompaña el proceso normal del duelo, porque la vida sigue, para los dolientes y para los no dolientes, hace que el duelo se vuelva un proceso más individual. Al principio es un proceso más colectivo. Sí, es verdad. Es más colectivo. Total. Y algo importantísimo, me decía otra persona en estos días en la consulta, se murió mi mamá en otro estado y no sé si quiero ir. No sé si quiero ir a los servicios, el cierre. Y yo le decía, vívelo, entiéndete que estás necesitando, pero los procesos de cierre son muy beneficiosos. Es decir,
si pertenecen a una creencia que incluye rituales de cierre, recórranlos. Yo estoy de acuerdo. Vayan. Y esta es una pregunta que siempre surge entre los psicólogos que estamos cerca de niños, porque entonces nos preguntan, ¿y los niños? ¿Los llevamos? Ajá, y va para allá. Depende, de nuevo, depende cómo está la familia. Esto va a ser un ataúd y un cuerpo expuesto. La familia va a estar muy, muy emotiva en el funeral por la forma en que fue la muerte. Es un evento colectivo, va a haber demasiada gente saludándolos. De pronto los llevamos antes de que esto se abra al público, Exacto. que hagan su cierre y los devolvemos a la casa. Exacto. Si son muy chiquitos. Si son preadolescentes, si son adolescentes, preguntarles a ellos qué quieren. Preguntarles. Y estar, nosotros no, si somos los dolientes directos, pero de repente tener a alguien cercano, una tía, una madrina, un abuelo que pueda estar pendiente y a cargo. Sí. Hay funerarias hoy en día que tienen un salón para pintar para los niños, Sí. para descansar, porque puede ser un proceso muy largo. De nuevo, volvemos. Los niños no gestionan los tiempos. Entonces, para un niño de 5 años, pasar 6 horas en una funeraria, Claro. viendo gente que entra y sale, que ni siquiera reconocen, puede ser muy abrumador. Claro. Pero ese cierre de vamos a escribirle una carta a papi, vamos a prender una velita, ¿qué le quisieras decir? ¿Quieres que te ponga una foto con papi en tu mesa de noche a partir de ahora? Son cierres que son muy necesarios. Y pienso que esos cierres, vida, como acabas de decir, incluso cuando son pre-teenagers o teenagers, en el caso de Mati, y hasta para uno como adulto, son importantísimos, ¿no? Sí. Te iba a preguntar lo de la carta o hablar con papi, y esto no lo he comentado ahorita, no lo he comentado en las redes. Yo estoy formando parte de un grupo de UCI, de psicólogos del UM, y me llamó la atención que en una de las sesiones fue hablarle a Víctor, sentado él en una silla, y yo diciéndole lo que le quería decir, y luego me cambiaron, y yo tenía que actuar como si él me respondiera. Qué liberador, bueno, y fuerte, por supuesto, Claro. pero es un tipo de terapia que podemos guiar en casa. Sí, a ver, esto o es es una estrategia terapéutica que se llama la silla vacía. Ah. Es un ejercicio que se da en muchos contextos, no solamente en el contexto de la muerte. Supongamos que tú no tienes relación con un padre biológico, por ejemplo. Buenísimo, Entonces, sí. bueno, ese padre está vivo, pero no nos hablamos y yo le quiero decir hoy lo que yo le diría si yo lo tuviera enfrente, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que sea guiado por un equipo de profesionales que puedan dar la contención necesaria, porque si no, se te puede salir un poco de las manos y terminar en un lugar que no era al que querías llegar, ¿sí? Entonces, de nuevo, el que queda vivo empieza a recorrer un proceso de cierres. El cierre no es olvido. El cierre no es que no me importa esta muerte. Con el paso del tiempo puede que no recuerdes a la persona con la intensidad que la recordabas los primeros días, pero eso no quiere decir tampoco que cayó en el olvido. O que no lo amas, exactamente. O que no lo amas. Exacto. Es un amor que se transforma. Sí. Entonces, de nuevo, recuperemos los rituales, los cumpleaños de la persona. Mis hijos ya están pensando, por ejemplo, en algo que quieren hacer para el primer cumpleaños que papá no va a estar. Bueno, no, este sería el segundo cumpleaños que papá no va a estar. ¿Qué puede ser, vida? Le están pidiendo a gente cercana a su papá alguna anécdota, cuento, chiste, para ellos tenerlos en un video, como para conocer mejor ese lado de su papá que a lo mejor ellos no compartieron, porque hay gente que fue con el papá al colegio. Entonces, bueno, ellos ni siquiera existían. Pero es que tenemos este cuento comiquísimo, buenísimo, es que tu papá era... Entonces, eso ellos lo están haciendo. Y en el camino, nada más de la tarea de construir el video, papá se mantiene presente y vivo. Y cada persona lo va a recorrer desde un lugar diferente. Hay quienes están más listos para entrar a hacer terapia, hay quienes se demoran más tiempo, hay quienes sienten, todavía no lo quiero hablar, porque hablarlo va a destapar una catarata de emociones que no sé a dónde van a llegar y quiero tener algo de control de mis emociones. Entonces, bueno, puedes tener hijos que de repente pasan un año sin querer entrar en el tema, sin querer entrar, hasta que de pronto un día dicen, ok, ya. Estoy listo. Quiero empezar a hablar de este tema. Claro. Entonces, como papás, ¿qué pudiéramos hacer respecto a un hijo? Ofrecer espacios seguros. Ofrecer espacios seguros, validar la pérdida. La pérdida puede ser de una amistad, como ya dijimos, de un proyecto, de un romance, de una mascota, de un abuelo, de un familiar.
validar. Entiendo lo que sientes. Claro. Entiendo cómo te afecta. Y dar ese espacio, me encanta el ejemplo que nos das de tus hijos que van a preparar este video, porque una de las cosas que yo siento cuando vengo acá al principio, no quería entrar mucho al estudio por todo lo que fue, porque literal fue una semana antes, pero hoy siento que está aquí. Sí. Y es como uno hasta le rinde un tributo y dice, estoy haciéndolo de esta manera, como a él le gusta, y también esto era un lugar muy, muy feliz para Víctor. Vida. La vida continúa. Esa frase que yo le tengo amor y un poquito... Odio. Y odio, chama, sí. Claro. O sea, yo te comentaba que cuando hablamos al principio, yo me siento un poco más dura, ¿no? Yo, Antonella, ¿no? Pero sí, hay un momento que tú tienes que decir, bueno, no, la vida sigue. Ese proceso de recuperar ya como mujer, ¿no? Te estoy hablando. Tu propia vida, ¿no? Mujeres que quedan viudas o que sencillamente un divorcio muy fuerte. ¿Cómo arreglamos esa torta? Mira, esa torta se arregla evitando ponerla. ¿Y cómo evitamos ponerla? Exacto. Si tú tienes un jardín interior que cuidar. Porque ese es el que tú te vas a asomar toda tu vida. Si ese jardín está árido, seco, desatendido, no te va a provocar asomarte allí. Pero si aún ante una pérdida, y hablaba en estos días con una amiga muy querida que acaba de perder a su esposo, y ella me decía, yo estoy en paz porque nosotros disfrutamos tanto y yo cultivé tanto todos mis otros roles que yo hoy me siento muy acompañada por mí. Acompañada por ti. Sí, por ti misma, exacto. Por mí misma, porque yo sigo siendo útil en esta fundación, porque a mí me siguen esperando en tal sitio, porque de mí siguen esperando tal respuesta, tal opinión, yo estoy coordinando tal proyecto. Entonces, no hay que esperar la muerte, el duelo, la pérdida, la ida de los hijos para tú trabajar en la única persona que va a estar contigo toda tu vida, que eres tú. Sí, sí. Y podemos tener un compañero... A ver, hoy en día, yo lo vi en mis abuelos, por ejemplo. Mi abuelo muere y mi abuela habían sido pareja desde muy jovencitos, que se habrían casado antes de los 20, creo yo. Y cuando mi abuelo muere, al año se murió mi abuela, se murió de tristeza. Ay, sí. Porque era tal el nivel de fusión de uno con otro que se completaban las frases, que... Ese amor de antes, o sea... Eran uno en dos cuerpos. Entonces, claro... Al tener tú una pérdida que de alguna manera te arrastra a ti, en esa pérdida se va un poco tu identidad. Tu identidad, se va tu identidad. O sea, eso sí yo lo viví de una manera que, o sea, sí. O sea, hubo una parte de Antonella que se fue porque uno se ocupa en eso, ¿no? Y más en nuestro caso que era una enfermedad. Entonces era ocuparse en los doctores, en los estudios, en los resultados, en cómo te sientes, en pedir ayuda. Y de verdad, el primer mes llegó un momento que yo dije, ¿y dónde está esa Antonella? Y fíjate que aun cuando haya recuperación, las personas a veces sienten esa inercia de volver a esa yo útil, yo enfermera. Porque en los casos donde no hay empeoramiento o no hay muerte, pero se sale de la crisis, se sale del hospital, después que pasamos 2 años en un proceso de trasplante y de adaptación, etcétera, y vivíamos en el hospital, le pasó a una familia que conozco. Cuando vuelves a la vida normal, hay una parte de tu identidad que se construyó alrededor del papá que llegaba todos los días a las 7 de la mañana con cachito para todas las enfermeras. Ya va, eso ya no lo tengo. Entonces sí hay un proceso de reconstrucción de la identidad a partir de ahora. Total. Vida, ahora tus terapias, que por cierto, ahorita quiero hablar de eso, hiciste un cambio espectacular de tu logo, de colores vibrantes, me encantó. Estás ya más entre Estados Unidos y Santo Domingo. ¿Tienes más presencia acá? ¿Te buscan más por estos temas ahora de duelo? Claro. Sí. Una vez que una persona vive un proceso en primera línea, pues bueno, se abre obviamente una ventana de sensibilidad con personas que a lo mejor decían, bueno, sí, podemos tener la teoría, pero como se dice en terapia familiar, la idea es que conozcas todas las teorías, pero que al final no se te olvide cómo tocar el alma humana. Pero ahora que tú lo has vivido, claro, obviamente las personas que lo han vivido sienten que tú vas a tener más sensibilidad y más empatía. Y como psicóloga, además. Claro, porque esa parte me parece que
que ahí va la red de apoyo a nivel de herramientas. ¿Qué herramientas tenemos que tener a la mano? Y bueno, tú estás dando terapias one-on-one. Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, mis consultas online siguen desde siempre. Generalmente, como le digo a los papás o a los adultos que vienen a la consulta, vienen por temas de los hijos y se quedan por temas de ellos. Sí. ¿Sí? Los hijos son tan nobles y tan bellos que nos llevan de la mano a los lugares que nosotros necesitamos sin saber que los necesitábamos. Sí. Entonces, sí, la consulta online sigue disponible. Al tener la formación sistémica y familiar, pues obviamente puedo atender a un miembro de la familia y eso va a tener impacto en todo el sistema familiar. Y bueno, yo creo que si algo nos enseñó este proceso que vivimos y que me gustaría como compartirle a la gente es que la pérdida, la muerte se vive desde un lugar mucho más esperanzador si se vive desde el agradecimiento. Desde el día 1 que pasó lo que pasó con el papá de mis hijos, ellos han estado conectando cada uno a su manera desde lo que sí tuvieron. Porque la pérdida te empuja muy fácil y muy rápido a todo lo que no va a pasar. Y obviamente yo he oído, no me va a acompañar cuando me case, no va a conocer a mis nietos, no va a estar en mi graduación. Claro, eso no va a pasar. Pero si agradecemos todo lo que sí pasó, ya ahí tenemos como un colchón que nos hace más suave la caída. Me encanta eso. Siempre tan acertada, vida querida. Me comentabas ya para ir cerrando que una de las cosas que practicas todavía con tus hijos es cada cierto tiempo, porque en las edades que nos tocó, en las edades de Mati, bueno, ya son preadultos en mi caso y en los tuyos son adultos con carreras universitarias, entonces ya la figura de mamá que el niñito tiene 10 o 8 no va, pero con ellos cada cierto tiempo les preguntas cómo estás, cómo te sientes, o sea, es traer el tema a la mesa. Totalmente. Sí, como reunión familiar. No necesariamente como reunión familiar, porque bueno, evidentemente están grandes y no siempre coinciden en tiempos, pero cuando hablo con ellos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el tema de papi? Ajá. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Entonces uno te dice, bien, mami, chévere, esperanzado, conectado, ilusionado con este proyecto, no sé qué. O bueno, mami, sí, en estos días soñé y me desperté a mitad de la noche y me puse muy triste. Pero siempre recordarles, de esto se habla y yo soy un espacio seguro para que tú lo hables. Exactamente, esto se habla y me encanta. Vida, ay, qué alegría tenerte acá. Ay, y gracias siempre. por todo tu acompañamiento, porque lo tengo en sesión privada y les invito a ustedes que también abran esa posibilidad con Vida, no solamente de tema de duelo, ¿qué otros temas pueden tocar contigo? Familia, en general. Familia. Todo lo que tiene que ver con familia, y de la familia también se desprende la pareja, que es algo que muchas veces estamos también como evadiendo, pero entonces creemos que es un tema de hijos, pero después nos damos cuenta que no, que era un tema de los adultos. De los Así que adultos. allí los espero para @ vivir más en Modomamá. paz. Modomamá modomamá.com, Modomamá en Instagram, que es donde tengo más presencia. Exacto. Y ahí pueden averiguar todo y yo estoy del otro lado. Alguien me decía una vez, pero eres tú la que contesta. Y yo, claro que soy yo, ¿cómo no voy a ser yo? A mí me preguntan lo mismo, ¿y que tienes a alguien? Y yo, no, todavía no. Pero es que tampoco quisiera. O sea, Sí. ¿cómo en un espacio de acompañamiento emocional Ay, sí. no vas a ser tú? No, Sí. no. Yo estoy detrás de mí. Vida está ahí Detrás de la pantalla. y lo que ella dice, profesa lo que profesa y te recomienda, ella lo aplica y lo ha estudiado. Sí. Y ahorita en esta nueva onda que cualquier es psicólogo con un curso, yo siempre lo resalto porque a los Así es. profesionales hay que respetarlo. Claro. Ahorita hay demasiada información disponible y ojo, y otra cosa, ChatGPT está chévere, pero necesitamos un psicólogo de carne y hueso. Vida, claro. la búsqueda más alta que hay en ChatGPT tiene que ver con tema emocional. Sí. Porque entonces la gente ahora haciéndose como autoterapia. Haciéndose autoterapia, porque además ChatGPT no tiene horario, no tiene tarifa, entonces tú no tienes que programar, yo tengo que regularme de aquí a la próxima semana que tengo la cita. No, Exacto. estoy desbordada, dale. Sí, entonces bueno, eso va reforzando también nuestra pobre autogestión. Sí, Porque si yo tengo un exactamente. espacio en el que yo puedo soltar todo en cualquier momento, ¿quién está necesitando que yo me regule? Claro, tú misma. ChatGPT no me pone un parado con eso. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ser responsables emocionalmente Eso. de, bueno, cómo me acompaño yo. Exacto. Porque no solamente es respetar al profesional, es respetarme yo. Exactamente. Cómo yo voy a someter semejante decisión de vida A a un ChatGPT, bot, a una sí. inteligencia artificial.
No, con Es eso no. autorrespeto también. Es autorrespeto, sí, señor. Sin duda. Y aquí enfrente del espejo seguiremos sembrando nuestra semillita para que ese bienestar emocional, autorrespeto y regulación siga creciendo. Mil gracias, vida. Gracias. A ti, mi Anto. Un beso Siempre. grande. Hasta un próximo programa. Y ya saben, esto fue Con todo el amor, recordando siempre a nuestro querido Víctor. Bye, bye.